Que es la falta de... Ya, ahora sí, me regreso. Perdón porque no nos escuchaban ahorita por allá, pero ya ya conectamos el micrófono. Bueno, entonces lo que estaba ahorita comentando es sobre todas las enseñanzas que nos ha estado dando Marcos, ¿verdad? Eh, Cuando el Espíritu Santo puso en mi corazón que lleváramos a cabo la predicación de este Evangelio de una manera consecutiva, como lo hacemos cada domingo, fue precisamente porque, si ustedes se darán cuenta, este mismo Evangelio se ha encargado de estarnos discipulando de la manera correcta. O sea, ustedes saben que ya iniciamos ahí un discipulado en línea, que por cierto ahí ahorita les voy a jalar las orejas a algunos que no me pasaron sus reportes, y ya se rieron los que no me lo pasaron, vaya, ya se están evidenciando. Bueno, pero a final de cuentas todo eso es para reforzar, pues lo que somos. Somos discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Porque si no somos discípulos de Jesucristo, nada más estamos viniendo a la iglesia a perder nuestro tiempo. Pero aún sin tener discipulados entre semana, el Evangelio de Marcos, y bueno, los 4 evangelios y toda la Biblia, ¿verdad? En general, pero específicamente el Evangelio de Marcos ha sido un tutor para que todos podamos con manzanitas ir aprendiendo lo que es ser cristiano. Es más, en el trayecto de este Evangelio se movieron muchas cosas en el corazón de la gente que ha pertenecido o que perteneció a Redención por su gracia. ¿Por qué? Porque en el trayecto de todas las predicaciones, pues hemos estado viendo que pues nuestro Señor ha sido muy confrontativo. ¿Qué pasó? ¿No nos estaba escuchando? Sí, sí, pero muy poquito, soy muy mal. Bueno, entonces aquí le apago ya, ¿verdad? Bueno, ok. Pero sí se alcanzó a escuchar, aunque bajito, pero sí se escuchó. Bueno, ok. Entonces, este preámbulo que estoy haciendo es precisamente para que concienticemos lo que ha estado haciendo el Evangelio de Marcos con todos nosotros. Realmente ese hablar de nuestro Señor Jesucristo, esa forma de expresarse con sus discípulos desde aquel entonces y de la manera que lo ha estado haciendo con todos nosotros, pues es algo paralelo completamente. O sea, los discípulos de ahorita, espiritualmente hablando, seguimos siendo los mismos discípulos que tuvo Jesús en aquel entonces. O sea, de la misma manera que Jesús en algún momento volvió con algunos que venían detrás de él y les dijo: ustedes me siguen nada más porque les doy de comer, ¿verdad? Les dijo de una manera muy fuerte. ¿Y qué pasó? Que muchos no aguantaron esa manera, ¿verdad? De hablar que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la misma manera, si ustedes se dan cuenta, así pasa en las iglesias locales. Así, de la misma manera, el Señor nos va confrontando a través de la predicación, y algunos dicen: yo no tenía la idea de que el cristianismo fuera eso, ¿verdad? Yo no tenía la idea. ¿Por qué? Porque a mí me habían hablado de otro tipo de cristianismo, un cristianismo muy romántico, un cristianismo en donde pues eran puras conferencias motivacionales las que se llevaban a cabo, qué sé yo, ¿verdad? O sea, muchas situaciones. Pero sí, precisamente el Evangelio de Marcos se ha encargado de ser un espejo para con todos nosotros, como lo he estado diciendo también muchas veces, y ahorita lo va a seguir siendo, familia. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de tener una predicación más que confrontativa, fue una predicación reflexiva, ¿verdad? De todo lo que vimos de la cena del Señor, algo que aprendimos, como les digo. O sea, ese tipo de cosas se aprenden en un discipulado, ¿verdad? En un discipulado cristiano, para que la gente sepa lo que es la iglesia. Eso hace 8 días lo aprendimos en nuestra predicación. Vimos realmente lo que es la cena del Señor. La llevamos a cabo de una manera más consciente de lo que lo habíamos hecho en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es la predicación del Evangelio. Que el Señor nos vaya instruyendo para que cada día podamos llegar a esa altura del varón perfecto, porque
porque ese es el propósito que Dios tiene para con todos nosotros, que nos vayamos acercando cada vez más a la altura del varón perfecto, a esa unidad de la fe para la cual fue diseñada su iglesia. ¿Ok? Y bueno, la predicación del día de hoy tiene por título, no sé si ya la pusieron por ahí, ¿no? Promesas sin cumplir. ¿Cuántos de aquí, y no levanten la mano porque si no ahorita ya no voy a ver las caras de todos, pero cuántos de aquí han hecho promesas que no se cumplen, ¿verdad? O sea, ya sea laborales, ¿verdad? Ya sea sentimentales, pero pues prácticamente aquí normalmente se lleva a cabo la predicación del Evangelio para que nuestro espíritu sea el que entienda cómo es, bueno, más bien nuestra alma, ¿verdad? Porque el espíritu siempre entiende, más bien nuestra alma, para que nuestra alma entienda claramente cuál es la posición en la que nos encontramos y en la que debemos estar delante del Señor. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver esta cita de Marcos 14, 26 al 31. Y aquí en esta cita de Marcos 14, 26 al 31 dice de la siguiente manera: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oye, hijo, ponle otra vez el accesorio y así, aunque suene bajito, así por favor. Okay. Repito, Marcos 14, 26 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tú te has estado manifestando con ese amor, con ese poder y con esa autoridad en nuestras vidas. Este día, Señor, como todos los domingos, es un día muy especial porque es el día que tu iglesia dedica a la lectura de tu palabra, a la alabanza, Señor, a toda la liturgia, Padre mío, que llevamos cada domingo en cada una de las iglesias locales, Padre mío, que tú has levantado en este mundo, mi Señor. Te damos muchísimas gracias porque tú has estado presente en cada momento, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en estos momentos que estamos predicando de tu palabra, como lo dice tu misma escritura, Señor, nosotros venimos delante de ti, pero también de parte de ti, Padre. ¿Por qué? Porque estamos predicando tu santa escritura. Tú en estos momentos nos hablarás y por eso es que nosotros queremos estar atentos a todo lo que tú nos digas el día de hoy, mi Señor, para alabanza, para la gloria de tu precioso y santo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a ver cuál es la idea central del tema que vamos a tener el día de hoy.
Recuerden, la idea central, pues es una especie de introducción a lo que hoy vamos a ver, para que no nos vayamos desviando. Miren, cuando en el seminario o en el instituto se habla de la hermenéutica bíblica, de la exegética, es precisamente para que las personas, cuando escuchan la palabra de Dios, haya un orden, haya un sistema de la forma en que uno predica, y les voy a decir por qué. Porque la palabra es tan amplia, la palabra está viva. Entonces, si muchas veces no hacemos estas pequeñas introducciones, por así decirlo, a veces empezamos a pensar otra cosa totalmente diferente a lo que realmente Dios nos quiere decir a través de su palabra. Por eso es que siempre es importantísimo que haya un título. Hay personas que de repente se paran en el púlpito y empiezan a predicar y a predicar. Nunca te dieron el título de la predicación que te estaban trayendo. Nunca hay una introducción. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros no captamos realmente hacia dónde vamos, podemos empezar a distorsionar el mensaje que Dios nos está trayendo. ¿Sí me estoy explicando, verdad, familia? Entonces, por eso, por principio de cuentas, tenemos que estar muy atentos. Miren, hay personas así que de plano a veces se acercan y me dicen, no, pastor, es que a mí no me pareció que esto y que esto y que... Ay, jole, pues de eso ni siquiera se trató el tema. No, es que ya ve que hubo una cita que decías, sí, pero permíteme, o sea, la estás distorsionando. O sea, precisamente por eso es importante. ¿Y por qué les hablé de la hermenéutica? Porque la hermenéutica eso te enseña. Te enseña que vayas preparando un bosquejo de una manera exegética. ¿Para qué? Para que la gente pueda comprender lo que la Biblia nos quiere decir. Más ahora en el seminario precisamente que estamos viendo bibliología, ahí se habló claramente de que uno de los códigos de hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Quién es quien debe de interpretar la Biblia? La Biblia. Ahorita yo les acabo de leer nuestra cita central, nuestra cita base, la cual vamos a predicar. Pero ¿con qué la voy a interpretar? Con otras citas más que ahorita ustedes van a estar escuchando en el camino. ¿Y por qué les digo todo esto, familia? Porque necesitamos comprender hacia dónde vamos para que vayamos comprendiendo los baches que podamos ir encontrando en el camino, para que podamos ir entendiendo, ¿verdad? Ahí todos los paisajes que vayamos encontrándonos en el camino y que sepamos hacia dónde vamos, ¿verdad? Como cuando vas a un viaje. Imagínate que vayas a un viaje y no te digan a dónde vas, pues, a lo mejor tú tienes la idea de que vas a llegar a la playa, ¿no? Y de repente, pues no, pues ¿cuál playa? Estás llegando a lo mejor a un desierto, pero tú ibas con otra idea, tú ya traías, y llegas a un desierto que es hermosísimo el desierto, pero como tu idea era llegar a la playa, vas a enojarte. Vas a decir, no, pues es que yo no esperaba esto. Bueno, aunque no lo crean, a veces así pasa. Y en lo espiritual es todavía mucho más riesgoso el que no sepamos hacia dónde vamos y no comprendamos realmente cuál es el propósito de nuestro destino. ¿Ok, familia? Entonces, esto se los digo. ¿Por qué? Porque por eso pongo este tipo de introducciones. Esta idea central nos dice de esta manera. Esto es lo que vamos a ver en esta predicación. La caída anunciada de los discípulos revela la fragilidad del corazón humano y confronta la tendencia de muchos creyentes a traicionar a Cristo, abandonar a sus líderes espirituales y desentenderse del ministerio cuando llegan las pruebas. Ese es el mensaje que el Señor nos va a dar hoy a todos nosotros, porque es bien fácil juzgar a los discípulos. Es bien fácil, ¿verdad? No, hombre, esos canijos apóstoles. ¿Cómo puede ser, como lo vimos hace 2 semanas, cómo puede ser que Judas haya vendido a Jesús por 30 monedas? Pero ¿verdad que vimos que hay veces que nosotros no tenemos que vender a Jesús por 30 monedas? A veces lo vendemos por mucho menos. Por mucho menos llegamos a vender a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra infidelidad, precisamente como ahorita lo vamos a ver que sucedió con los discípulos.
Entonces, todo esto que vamos a estar nosotros analizando es precisamente para que nos demos cuenta de la debilidad humana, no de esos 12 nada más, o 11, ¿verdad? Porque ya eran nada más 11, ya uno lo había traicionado y ahora venía la traición de los demás, ¿verdad? Entonces, esa es la intención que tiene este mensaje. Y vamos a empezar con esta frase que dice así: el verdadero amor por Cristo no se demuestra con declaraciones apasionadas, sino con fidelidad perseverante. ¿Ok, familia? Eso es algo para que todos nosotros lo podamos ir discerniendo, lo podamos ir comprendiendo, lo podamos ir desmenuzando y reflexionando más que nada, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahora 4 encabezados en nuestra predicación del día de hoy. Y el encabezado número 1 tiene por título La profecía del abandono. ¿Ok? A ver, ¿cómo dice ahí? Eso mero. Y para ello vamos a ver Marcos 14, 26 y 27, que ya lo leímos, pero vamos a hacer la exegética de esta cita. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Escrito está, dijo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es algo que en ese momento nuestro Señor Jesucristo se haya sacado, ¿verdad?, de la manga, ni algo que se le haya ocurrido. Él, todas las cosas que había estado haciendo cuando Él se encarnó como Jesús hombre, todas las cosas estaban dirigidas por algo que ya estaba escrito. Recuerden que Él seguido decía esta palabra: escrito está. O sea, esto ya era una profecía ¿de quién? De Zacarías. Una profecía, y ahorita vamos a ver esa cita. Pero antes que nada, hay una palabra que yo creo que a todos nos llamó mucho la atención. Y esa palabra es escandalizarán. O sea, dices, bueno, o sea, o sea, nosotros los occidentales, dices, mira, aquí hay un escándalo. Alguien se está escandalizando. Y para nosotros los occidentales es una palabra muy diferente a la hebrea. Nosotros cuando oímos esa palabra de escándalo, o sea, pensamos que es una fiesta donde está habiendo ahí mucha música, o hubo un pleito y la gente empezó a gritar y se empezaron a escandalizar, ¿verdad? Eso es lo que normalmente los occidentales pensamos con esa palabra, pero no quiere decir lo mismo allá con los judíos. Miren, ahí si me puedes poner, hijo, el significado, ahí está. La palabra escandalizaréis proviene del griego escandalizo, que significa tropezar, apartarse o caer por causa de una ofensa. O sea, eso es lo que sucede cuando ustedes han visto que han de repente hermanitos que ya dejaron de venir a la iglesia, es que se escandalizaron. Es que a lo mejor hubo algo que aquí se predicó o algo que yo directamente a lo mejor exhorté a alguien, siempre para que su santidad se ponga en acción. Eso sí, o sea, yo nunca voy a exhortar a alguien a cosas vanas que no tengan nada que ver con su santidad, que no tengan nada que ver con su salvación incluso. Pero ¿qué sucede? Hay veces que pasa eso. En el hebreo se escandalizan. Entonces, eso es parte de lo que estaba sucediendo, o que iba a suceder más bien, porque en ese momento Jesús estaba dando una profecía casi inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya iba a suceder en unas cuantas horas. Entonces, Él dijo que se iban a escandalizar. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Y vamos a ver por quién. Aquí en Zacarías 13:7, acompáñenme a Zacarías 13:7.
Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, ya desde alrededor de 600 y tantos años se profetizó lo que iba a suceder con los 12 discípulos. Pero recuerden que todo lo que sucede con los discípulos de Jesús es una sombra y figura de lo que sigue sucediendo con la iglesia, de lo que sigue sucediendo con nosotros, con toda la iglesia de todos estos siglos, incluyendo este siglo XXI. Entonces, esa profecía fue para todos los discípulos de Jesús. Así que tú y yo no podemos empezar a criticar de una manera despectiva lo que los discípulos en aquel entonces llegaron a hacer. ¿Por qué? Porque escrito está que sus discípulos de Jesús en la actualidad seguiremos haciendo lo mismo. Seamos pastores, seamos congregantes, seamos evangelistas, tengamos el simple hecho de que somos cristianos nos lleva a que esa naturaleza humana la seguimos usando para traicionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, familia. Pero precisamente este tipo de predicaciones son las que nos ayudan a estar alertas, a estar, ya me acordé que mi naturaleza tiende a hacer lo mismo que hizo Judas, tiende a hacer lo mismo que hizo Pedro, tiende a ser de fanfarrón, ¿verdad? Porque luego, y más los occidentales, somos luego bien fanfarrones en estar diciendo cosas, promesas y promesas, y nada, ¿verdad? Más por ahí había una canción, ¿verdad? Que decía, prometes y prometes. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos suceden. ¿Cuántas veces no? Dios mío, no, ahora sí no voy a fallar en esto. Dios mío, no, ahora sí no voy a faltar a la iglesia. Dios mío, ahora sí no voy a llegar tarde. Ahora sí esto, ahora sí, ahora sí. Y de repente, ándale, ¿verdad? Y por eso Pablo llegó a decir, o sea, una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que hago. ¿Por qué? Porque esa naturaleza con la cual seguiremos viviendo hasta que Dios nos llame a cuentas, esa naturaleza tiende a tener ese problema. Por eso hoy nosotros tenemos que reforzar nuestro carácter como cristianos para no seguir cayendo en esas mentirotas que muchas veces nosotros decimos con nuestra boca y no las podemos sostener con nuestras acciones. ¿Sí estamos aquí, familia? Gloria a Dios. Miren lo que dice esta frase. Hay creyentes que cantan himnos el domingo y abandonan a Cristo el lunes cuando seguirlo tiene un costo. Y eso es precisamente lo que muchas veces nos sucede, familia. A veces somos una especie de personas cuando estamos en el culto, de la manera que saludamos a nuestros hermanos, ¿verdad? De la manera que saludamos al pastor, de la manera que el pastor saluda a las ovejas, ¿verdad? Miren, yo les voy a decir una cosa, ahorita que dije esa palabra se me vino a la mente. Yo en lo personal, como todos, siempre necesitamos estarnos motivando para ser mejores personas en todo momento y en todo lugar. Y ahorita precisamente que les dijo es así como cómo trata el pastor a las ovejitas. No desde el púlpito, ¿verdad? Porque desde el púlpito hay veces que hasta me ven así como el monstruo aquí de la Laguna Verde y que les estoy echando un chorro de pedradas y que bla, bla, bla. Pero la verdad yo me llevo re bien con todos, o sea, yo soy re buena onda, nada más que luego aquí en el púlpito, de repente como ven que estoy hablando la palabra de Dios, es que el pastor es bien duro y que esto, que las pedradas, tal. Pero la verdad, yo les voy a decir una cosa, yo cuando estoy platicando con ustedes, cuando convivo, siento un amor así de la misma manera como cuando estoy con mis hijos. ¿Por qué? Porque somos familia, ¿verdad? Somos familia. Entonces, fíjense que hay veces que ando yo en la calle y sobre todo, imagínense, soy chilango. Y luego ando en el carro y sigo manejando como chilango, ¿verdad? Entonces, anda uno en el carro y hasta parece como si se transformara uno, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen? Que yo en el momento en que me subo al volante, luego me pongo aquí así un chip en la mente diciendo,
piensa que toda la gente que te rodea son tus congregantes en la iglesia. Tú a uno de tus congregantes en la iglesia, si de repente llega y dice, no le vas a tocar el claxon, no le vas a echar pleito, no le vas a aventar el carro, ¿verdad? Ah, bueno, pues precisamente eso es un ejemplo de lo que ahorita Dios nos está diciendo. O sea, así como nosotros nos comportamos cuando llegamos aquí, espero que no sea hipócritamente, ¿verdad? Porque eso a Dios no le agrada en lo más mínimo, pero en serio debemos de entender esa parte. Si nosotros aquí somos cristianos, afuera debemos de ser igual o más que cristianos. O sea, en todo momento, yo siempre le estoy hablando de la palabra de Dios a ustedes. Ahorita tomamos un Uber para llegar aquí y pregúntenle a mi esposa. Me subí a hablarle de la palabra de Dios y curiosamente me tocó un seminarista. El del Uber era un seminarista. Y no, pues de tal manera que lo llevé a que entendiera lo que había pasado con Martín Lutero y bla, 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 bla. O sea, ahorita no tengo tiempo para platicarles ahorita toda la conversación que tuve, pero él mismo dijo, no, es que sí, la verdad es que Martín Lutero tenía toda la razón. Esas 95 tesis sí eran bíblicas. Sin embargo, la necedad de la religión y bla, 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 ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ahorita pudo haber una pequeñita evangelización ahí con el chofer del Uber. Bueno, eso es precisamente lo que aquí se nos está diciendo, familia. Esta reflexión la repito, hay creyentes que cantan himnos el domingo y abandonan a Cristo el lunes cuando seguirlo tiene un costo. O sea, ya cuando entre semana, no, es que el domingo pues tengo que alabar a Dios, ¿verdad? El domingo tengo que saludar bien a mis hermanos, el domingo tengo que tratar bien a los congregantes, ¿verdad? Porque si no, luego ya no van a querer venir, porque parecen jarritos de Guadalajara, ¿verdad? Bueno, pero también entre semana, y no solamente con los hermanitos de la iglesia, sino con todas las personas debemos de ser verdaderos cristianos. Miren, vean lo que dice 2 de Timoteo 4, 9 y 10. Procuren venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, aquí prácticamente Pablo, que yo creo que después de Jesús, bíblicamente hablando, pues el nombre más usado que vemos en la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. Y era un hombre que tenía esos mismos problemas que llegó a tener Jesús. Tenía a sus discípulos que de repente, bye, bye. Pero aquí de plano, de uno habla en específico, de Demas. Este no es Dimas, ¿verdad? El que estaba al lado de Jesús es Demas, es otro nombre diferente. Era uno de sus discípulos cercanos, porque si ya escudriñamos todo lo que estaba, era de sus discípulos cercanos. Y de repente dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Por qué? Porque, repito, muchas veces nosotros, cuando menos nos damos cuenta, ya caímos. Muchas veces estamos ahí como Pedrito, ¿verdad? Y, no, Señor, ¿cómo crees? O sea, si todos estos te abandonan, jamás te voy a abandonar. Yo jamás me voy a escandalizar. Yo jamás me voy a sentir de algo que tú me quieras decir. Yo siempre voy a estar contigo. Y ándale, ¿verdad? Cuando menos te das cuenta. Y ahí estamos viendo que no solamente él, cuando vieron que el líder, ¿verdad? Porque él era el líder de los discípulos de Jesús, el líder les dice, sí, nosotros también, Jesús. Sí, nosotros nunca te vamos a abandonar. ¿Cómo crees? No, hombre. Y todos sabemos la historia. Todos la sabemos y lo vamos a seguir viendo las próximas semanas. Ellos dijeron esa frase bíblica de que patitas, ¿para qué las quiero? No es cierto, no es frase bíblica. En el momento en que agarraron al Señor Jesús, o como se dice acá en el pueblo, lo apañaron. En el momento en que apañaron a Jesús, estos patitas, ¿para qué las quiero? Y todos ellos diciendo, no, Señor, yo siempre estaré ahí, yo siempre. Bueno, lo mismo pasó con este hombre unos años después,
Por eso les digo, todas las cosas que a nuestro Señor Jesucristo le pasó, seguirán pasando en la iglesia. Ahora, ¿quiénes somos los que representamos a Jesús en cada iglesia local? Los pastores. Precisamente por eso es que Zacarías, él mismo profetizó algo que iba a suceder contra el pastor. Ahí lo nombró a Jesús como porque él es el pastor de pastores. Pero él pudo haberlo nombrado como el Mesías. Pudo haber nombrado y herirán al Mesías, herirán al Salvador. No, pero dijo al pastor. ¿Por qué dijo al pastor? Porque era algo que iba a seguir sucediendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es algo profético. Pero Pedrito, yo creo que él se sentía más sabio que Zacarías, ¿verdad? Yo creo que se sentía más sabio que el mismo Jesús. Él mismo ha de haber dicho, no, Jesús, yo creo que malinterpretaste las escrituras de Zacarías, porque ahí dice que todos te vamos a herir, pero yo no. Yo no. O sea, vean hasta dónde puede llegar la arrogancia de un ser humano, como Pedro o como nosotros. En que lleguemos incluso a decirle a Jesús que está equivocado. O sea, en vez de tener la humildad, ¿verdad? En vez de tener la humildad de decir, Señor, esto que nos estás diciendo, pues es algo que nos consterna. Esto que nos estás diciendo es algo que vamos a tenerlo muy en cuenta para que en el momento en que venga la prueba, que venga la tentación, nosotros podamos salir corriendo, pero a la tentación, no a la traición, como ellos lo hicieron. Vean lo que dice esta frase. La prueba no crea traidores, simplemente los desenmascara. O sea, ya eran. O sea, realmente ellos ya eran, ellos tenían esa naturaleza. Pero antes de que lleguemos a la aplicación, les voy adelantando la buena noticia. Estamos hablando de los apóstoles de Jesús. ¿Qué sucedió? Que como tenemos un Dios misericordioso, un maestro totalmente piadoso, si Él perdonó a un Pedro, perdonó a un Juan, perdonó a un Judas Tadeo, perdonó a todos aquellos, dije Tadeo, no Iscariote, porque Iscariote fue el que lo vendió por 30 monedas. Todos sus 11 discípulos lo traicionaron, pero Jesús los perdonó a tal grado de que ellos fueron los que dejaron escrita la Biblia. Ellos fueron los que empezaron a evangelizar a todas las personas de aquel entonces. Entonces, si eso sucedió con aquellos, también sucederá con nosotros cuando vengamos en ese verdadero arrepentimiento. Y para eso sirven este tipo de mensajes, para que nuestro corazón empiece a entender en dónde es donde llegamos a traicionar a nuestro Señor Jesús o a su iglesia y poner orden en lo que el Señor nos esté hablando. Vamos a nuestro segundo encabezado. Ahí sí puedes poner el título, hijo, de nuestro segundo encabezado. Y la cita es Marcos 14:28. En Marcos 14:28 vimos que dice, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Sigue ahí profetizando nuestro Señor Jesús lo que iba a suceder. Y todos sabemos que efectivamente todo lo que nuestro Señor Jesús decía se cumplía. Todo lo que nuestro Señor Jesús dejó plasmado en el texto sagrado se sigue cumpliendo, familia. Todo se sigue cumpliendo al pie de la letra. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, gracias Dios que cumples con tus promesas. Sí, pero también hay otras promesas que se cumplen en nuestras vidas y no nos gustan mucho. Sobre todo cuando somos un poquito o mucho desobedientes, ¿verdad? Ok, vamos a ver lo que dice la siguiente frase. Dice, la gracia de Dios no es licencia para traicionarlo, es motivo para avergonzarnos de nuestra infidelidad. O sea, esta buena noticia que les estoy dando de que a los 12 discípulos los perdonó e incluso se levantó en medio de sus ministerios para que tuvieran un triunfo tremendo y expandieran la iglesia cristiana de una manera exorbitante,
eso no quiere decir que nosotros nos vamos a confiar. Eso no quiere decir que, al fin que tenemos un abogado para con el Padre, ¿verdad? Jesucristo, hombre, el que nos va a perdonar. No. Si realmente nosotros somos cristianos, siempre vamos a estar buscando la manera de no tener que estar haciendo uso de todas las misericordias que Dios nos da cada mañana. ¿Verdad, familia? No se me duerman. Bueno. Acompáñenme a Romanos 6.1, por favor. Romanos 6.1. Esta cita es bien conocida, pero hay veces que como que ya la vemos como si fuera una alegoría nada más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren, hay algo que en una iglesia bíblica reformada sabemos perfectamente que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero hay una frase que yo digo muy seguido cuando se trata de ese tema. Un verdadero nacido de nuevo, un verdadero hijo de Dios, sabe que la salvación no se pierde, pero siempre vive como si se perdiera. ¿Son verdadero hijo de Dios? Cada que caemos en un pecado, sentimos que alguien nos va a quitar la bendición más grande que hemos tenido, que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a veces hasta lloramos cuando llegamos a caer en un pecado. Cuando llegamos, ¿por qué? Porque ya no lo practicamos, eso sí, o sea, eso es de, ¿cómo se dice? Por default. Por default, un verdadero cristiano ya no practica el pecado. Pero ¿qué sucede? Que de repente, híjole, se me chispoteó. Y ahora sí toqué ahí el claxon. No, a mí no me ha pasado, la verdad, no. No, porque ahí por ahí alguien me decía, no, es que tú sí tócales así, al fin que eso para un cristiano quiere decir, Dios te bendiga. Pero digo, no, pues, imagínate, el otro no va a pensar que le estoy diciendo, Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces digo, mejor no toco nada. A lo mejor sí, si de repente, y ya todo. Pero ¿qué sucede? Si de repente sí, o sea, nos puede llegar a pasar que nos alteramos a tal grado que cometemos un pecado, si Señor, perdóname, por piedad, perdóname. No tomes en cuenta, por favor, esta tontería que acabo de cometer. Esa es la manera que tiene un verdadero cristiano de vivir. Él sabe que no pierde la salvación, pero vive como si se perdiera. Sin embargo, aquellos que dicen, no, es que sí, la salvación se pierde por esto y por lo otro y por aquello. Bueno, ese es otro tema, ya luego platicaremos sobre eso. Pero no está bien pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú piensas que la salvación se pierde, es lo mismo que le pasó a Pedrito. Pedro, él pensó que él podía decirle algo todavía mayor que lo que Zacarías ya había dicho en las Sagradas Escrituras. O sea, hay veces que nosotros decimos, tú nos escogiste, porque la Biblia dice claramente que Jesucristo es el que nos escogió a nosotros, pero te equivocaste. ¿Por qué? Porque tú ya le habías dado vida eterna a otro, él no tuvo la facultad para ganar esa vida eterna, pero sí tuvo la facultad para perderla, ¿no? Entonces, alguien tuvo el poder de arrebatarte de las manos a una oveja que tú ya habías tomado para ti. Es como una soberbia que va en contra de la soberanía de Dios. Eso es lo que yo pienso de todos aquellos que creen que la salvación se puede perder. Y bueno, vámonos a nuestro encabezado número 3, que tiene por título La arrogancia de una fidelidad presuntuosa. O sea, si yo lo hubiera puesto en una sola palabra, le hubiera puesto fanfarronería, ¿verdad? Y para ello en Marcos 14, 29 y 30 dice de la siguiente manera. Entonces Pedro le dijo,
aunque todos se escandalicen, o sea, aunque todos se ofendan y se quieran ir, se quieran apartar, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, el más fanfarrón, ¿verdad? El que era, tenía un buen corazón, por así decirlo, ¿verdad? Pero acuérdense que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Él empezaba, no, Señor, y él. Y todos conocemos la historia, que lo vamos a ver también más adelante. Pero sabemos que esto se cumplió. Lo mismo que se cumplió con Zacarías, también se cumplió con lo que Jesús le dijo en esos momentos a Pedro. Lo negó 3 veces. O sea, y no de una manera cualquiera, ¿eh? O sea, lo negó de una manera tremenda. En uno de los evangelios dice que hasta maldiciones empezó a decir. O sea, no, hijos de su tal por cual, ¿por qué me están diciendo que yo soy discípulo del maestro? Así diciendo, o sea, hasta molesto lo llegó a hacer. O sea, no fue así nada más que, ay, no, yo no soy. No. Lo llegó a negar de una manera tremenda. Por eso, como muchas veces les he dicho, en realidad Pedro y Judas Iscariote tuvieron el mismo nivel de pecado, de traición para con nuestro Señor Jesús. Pero la diferencia es que Pedro sí se arrepintió. Y lo que pasó con Judas Iscariote, que solamente fue un remordimiento de conciencia, que no es lo mismo. El arrepentimiento te lleva a cambiar completamente de destino. Y el remordimiento de conciencia nada más te hace hacer una pausa, pero prosigues en el mismo pecado. A tal grado que vean lo que hizo, se colgó. Eso fue un acto de cobardía, un acto de orgullo, un acto de egolatría. A lo mejor ustedes no lo saben, a lo mejor la psicóloga que tenemos por aquí, a Marianita, ya sí sabe de eso. Pero las personas que van y se suicidan no creen que, ay, es que era una persona que se sentía que no valía nada, que era... No, es que le hacía falta autoestima, y no es cierto, al contrario. Es precisamente, tienen tanta autoestima que quisieran que toda la gente hiciera lo que ella dice, lo que esa persona dice, sus caprichos, no me los cumplen, pues me quito la vida para que todos se espanten en el momento en que yo lo haga. Por eso es un pecado tremendísimo. O sea, el pecado del suicidio, no al 100% lo voy a decir, porque la verdad yo tengo mis excepciones. Hace poquito Isra nos platicó una anécdota de una jovencita que se suicidó, pero se suicidó por un martirio que tenía, porque todos sus familiares eran católicos y ella era cristiana, y le hacían la vida de cuadritos. Le hacían la vida de cuadritos, que puede llegar un momento, y aquí la psicóloga no me va a dejar mentir, que tu mente llega a desconectarse, y ya no eres tú. O sea, llega una depresión tan grande a tu vida por el maltrato, por esto, por lo otro, por lo que quieras, que pum, tu mente se desconecta y ya no eres tú. O sea, ya actúa algo que, y si nos vamos al plano espiritual, eso algo que actúa en ti ya es algo que no viene ni siquiera de parte de Dios. ¿Y qué va a suceder? Que puedes llegar a cometer, pero ya no eres tú. Ya no eres tú, pero bueno, ese también es otro tema, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. El creyente que más presume fidelidad suele ser el que menos ha examinado su propio corazón. Aguas, familia. Porque hay veces que nuestras emociones nos empiezan a impulsar a hacer cosas que realmente no podemos llegar a cumplirlas. Por eso es que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Un cristiano verdadero no se guía por su corazoncito engañoso, por su corazoncito traicionero. Un verdadero cristiano se alinea a la voluntad de Dios a través de la Sagrada Escritura. Por eso es que un verdadero cristiano jamás deja de leer las Escrituras. Porque el dejar de leer las Escrituras todos los días es como dejar de comer y te vas a debilitar. Entonces, ¿qué sucede?
que nosotros debemos de comprender que a veces, si nosotros empezamos a decir cosas porque somos muy impulsivos, porque somos muy emocionales, nos podemos arrepentir. Es más, casi siempre nos arrepentimos. Y digo casi siempre porque a veces a mí me ha pasado también. A mí me ha pasado. Es una de las cosas con las cuales el Señor ha dosificado mucho ese tipo de situaciones. El Espíritu Santo es el que nos da el dominio propio, y ese dominio propio es el que nos llega a ayudar a no caer en estar hablando o diciendo cosas que no debemos de decir. ¿Por qué? Porque no las podemos sostener con nuestras acciones. ¿Sí estamos aquí, familia? Ok. Miren lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta cita nos la debemos de grabar muy bien, familia. ¿Por qué? Porque hay veces que esa es precisamente la problemática de nuestra vida. Nos sentimos ya tan confiados, ¿no? Ay, no, sí, nosotros tenemos la sana doctrina. Yo se los he dicho muchas veces. Una de mis oraciones principales que yo le hago al Señor es que no permita que yo me deje mover con la sana doctrina que el Señor nos da en este lugar. Porque muchos empezaron con muy buena doctrina, con muy buena doctrina. No sé cuántos ya leyeron el libro de Una vida con propósito. De hecho, a varios ya les dejé de tarea que hagan incluso devocionales con ese libro. Es uno de los mejores libros cristianos que yo he leído. Pero les voy a decir algo y se los digo con mucho respeto, no criticando, sino con mucho respeto, porque incluso, y mi familia sabe que cada que nosotros tenemos devocionales con ese libro, una de las oraciones es pedirle a Dios que Rick Warren, que fue el escritor de ese libro, regrese a las sendas antiguas. Porque cuando él escribió ese libro tenía una doctrina excelente, tenía una doctrina bíblica. Pero ahorita hace unos años, hace como 5 años incluso, lo tuvieron que desechar del ministerio donde estaba, porque empezó con prácticas ya de las modalidades que hay ahorita en algunas iglesias, en donde ya casan a hombres con hombres, a mujeres con mujeres, y él empezó a meter eso ya en la iglesia. Empezó a meter, o sea, se torció, y ahorita puse un ejemplo que se me vino rápido a la mente. Pero así han habido una cantidad de pastores. Como dicen, un pastor puede llegar a caer por la lana, por la fama o por la dama. Entonces, hay muchos pastores que, pues, él predicaba muy bien, pero como quería tener un yate como el pastor que fulanito, o él quería vivir en la misma colonia que vivía el otro pastor, pues empezó a cambiar la doctrina para empezar a meterse en la doctrina de la prosperidad, o que esto y lo otro, y cuando menos te das cuenta, ya cayó esa persona. Y muchos, o sea, es más, les voy a decir una cosa, son pocos, y les digo con mucha tristeza, son pocos los que empezaron bien y terminaron bien. Son pocos. Entonces, siempre tenemos que estar atentos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, nunca nos debemos de confiar. No, yo ya superé este pecado. Antes yo fumaba mucho, entonces, pero pues ahorita no importa que de repente agarre y me eche un cigarrillo. No importa. Antes yo era bien borracho y todo eso. Pues no importa, mira, me gusta mucho esta bebida, pues le voy a entrar, me voy a echar unas 5 cubitas de estas. Yo creo que no pasa nada. Ándale. Y así de la misma manera, como ahorita lo dije, con las cuestiones del dinero, ha pasado con los vicios. Ha pasado, pues no pasa nada, mira, yo puedo estar ministrando a las hermanas, ella y yo solito, nos vamos, quiere consejería, ya la cité, que nos vayamos ahí a platicar en un restaurancito, nada más ella y yo, no hay ningún problema, no. Todos ustedes saben que si yo voy a ministrar a una hermanita, tiene que estar mi esposa ahí presente. ¿Por qué? Porque vivimos en una carne que todavía nos puede llevar a caer. Siempre tenemos que estar atentos, siempre, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pues eso no lo sabía Pedro todavía, ¿verdad? Porque todavía no se había escrito 1 Corintios. Y por eso es que hizo lo que hizo. Vean lo que dice esta frase. Cuando la opinión de un hombre pesa más que las palabras de Cristo,
la caída ya comenzó, aunque todavía no sea visible. O sea, es que, y en serio, nosotros como pastores nos damos mucho cuenta de eso. Oye, hermanito, no, pastor, no se preocupe, yo lo tengo todo bajo control. No hay problema, no. Oye, pero mira, ya no estás yendo a la iglesia. No, sí, pero yo desde mi casa, es más, algunos me están viendo por internet, qué bueno que me vean. Yo lo veo desde la casa y no, pues, no es lo mismo, brother, ¿cómo crees? O sea, nunca va a ser lo mismo. O sea, necesitas estar presente en la iglesia. Y cuando menos te das cuenta, tan. ¿Por qué? Pues porque, tipo Pedro, yo estoy bien firme, yo puedo, yo todo, ¿no? Hombre, somos seres humanos, familia. Vean lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte, ¿verdad? Y vámonos al cuarto y último encabezado, por favor, que tiene por título: las promesas humanas no sustituyen la obediencia. Marcos 14:31. Mas él con mayor insistencia decía, o sea, fíjense, ya Jesús, con la autoridad profética incluso, le había hablado a sus discípulos. Pero el Pedrito, de todas formas, insistiendo, dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y luego también los demás empezaron a decir lo mismo. O sea, aquí miren, cuando yo preparé el bosquejo, porque para preparar el bosquejo pues tengo que hacer toda la exégesis de lo que les estoy predicando en estos momentos, se empieza uno a percatar de ciertos detalles que a lo mejor cuando lo lees de corridito, pues ni cuenta te das. Pero aquí me empiezo a dar cuenta cómo Pedro, o sea, se atrevió a empezar a contradecir ya de una manera fuerte a Jesús, incluso, o sea, de que Jesús le estaba diciendo algo y dice, mas él con mayor insistencia. O sea, Jesús ya dio una palabra, ya dijo, esto va a pasar. Como si ahorita yo les estoy diciendo y que alguien aquí empezara, no, pastor, no, pero eso que dice la Biblia, no. A lo mejor eso le pasó a Pedro, a lo mejor eso le pasó a esos discípulos, pero a mí no, pastor. Yo sí soy firme, yo sí no soy como esos, es más, ni como usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí de plano Pedro se estaba poniendo en esa posición. ¿Y sabes qué, familia? Que muchas veces así le hacemos con nuestro Señor Jesús. O sea, estamos viendo que la Biblia dice claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas, dice la palabra. Y haz de cuenta que nosotros decimos, bueno, sí, pero eso en mí no aplica. Yo mejor busco primero el mundo, busco esto, ya cuando me sobre el tiempo, ahora sí buscaré el reino de Dios y su justicia. Así le hacemos. Además, si no lo hiciéramos así, no habrían sillas vacías. Y no solamente de aquí, no habría sillas vacías en las iglesias. Las iglesias deberían de estar así, no los antros. Las iglesias deberían de estar así. Pero como la gente no capta, la gente dice, sí, eso dice la Biblia. Pero yo digo otra cosa. Eso es lo que normalmente hace el ser humano. Y precisamente por eso necesitamos todo el tiempo, tú y yo, estar insistiendo en nuestra mente, en nuestra cabeza, ver la manera, estarnos examinando a nosotros mismos y ver qué es lo que debemos de hacer para no caer, como llegaron a caer muchos y siguen cayendo muchos. Jesús no necesita defensores que hablen mucho, necesita discípulos, digan conmigo, discípulos, que permanezcan cuando todos los demás se van. Miren, familia, esa palabra discípulo es una palabra que si nosotros la pudiéramos entender, no seríamos muchas veces el tipo de cristianos que somos.
Yo veo en la iglesia en general, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, gente totalmente religiosa, pero no son discípulos de Jesús. Precisamente por eso he estado insistiendo tanto en esos videos que cada semana voy a estar mandando. Porque todos nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Cuando tú y yo somos discípulos de Jesús, ¿es por qué? Porque estamos siendo discipulados por nuestro pastor. Por eso yo no quiero dejar cabos sueltos, familia. Yo sé que los domingos aquí se está discipulando también, pero hay muchas otras cosas que aquí, porque no toca o por lo que sea, pues a lo mejor no se dicen. Pero en ese discipulado, por eso es que lo estoy haciendo en línea, para que nadie de ustedes que están aquí, los que me están viendo por internet, nadie tenga alguna justificación para no estar presente en ese discipulado. Lo voy a estar subiendo los martes, como se hizo en este martes, y van a tener toda la semana para que antes de hoy, como muchos, hubo una persona que ayer a las 11:30 de la noche me mandó su reporte y le dije, gloria a Dios, tarde, pero me lo entregaste. Pero hubo algunas personitas que no me lo entregaron. Y es importante desde allí. ¿De dónde viene la palabra discípulo? A ver si alguien sabe. De disciplina. Si nosotros no nos queremos disciplinar a la línea de Jesucristo, no podemos ser sus discípulos. No podemos. O sea, ¿cómo eres discípulo de Jesús y no tienes la disciplina de Jesús? Hombre, pues eso es totalmente contradictorio. Eso es un oxímoron, ¿verdad? Eso no existe. Miren lo que dice Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y yo ahí le hubiera puesto unas comillas, entre comillas, que habían creído en él. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los hará libres. Pero precisamente por eso dije entre comillas, si nosotros siguiéramos viendo todo ese texto, él está hablando a judíos que verdaderamente creían en él como sus discípulos, sus apóstoles, pero también habían varios fariseos ahí que decían, no, es que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos huérfanos. Nosotros empezaron de bocones, así precisamente como muchas veces nosotros lo llegamos a hacer. Empezaron, no, nosotros somos, nosotros. Y si ustedes saben la historia, que la deberían de saber, porque es el Evangelio de Juan, de repente Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Así les dijo, y luego dicen que yo no hablo con amor. Imagínense si hubieran estado ahí con Jesús. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, les dice, porque el diablo es padre de la mentira. Y ustedes son una bola de mentirosos porque me quieren matar. Y ese es el problema, que a veces nosotros no captamos. Si tú y yo estamos diciendo, sí, mi Dios, te amo, eres lo máximo, tú eres lo primero en mi vida, pero por cualquier tontería te apartas de la iglesia, por cualquier tontería dejas de leer la Biblia, por cualquier tontería dejas de congregarte, por cualquier tontería dejas de orar, dejas de hacer lo que Dios nos manda hacer. Tú estás siendo igualito que esos fariseos, estás siendo igualito que esos discípulos que negaron a Jesús, estás siendo igualito que ese Judas que vendió por 30 monedas a nuestro Señor. Es el mismo sentimiento, es el mismo espíritu de traición hacia nuestro Padre Celestial. Es lo mismo. El ministerio está lleno de personas que prometieron morir por Cristo, pero no estuvieron dispuestas a sacrificarse por la iglesia. La iglesia es el cuerpo de ¿quién? O sea, ¿cómo podemos decir, te amo Cristo, pero no amo a su iglesia? Te amo Cristo, yo daría todo por ti. Sí, pues lo dices, sí, porque ya no lo estás viendo, ¿verdad? Pero sí estás viendo a tus hermanos. Sí estás viendo un lugarcito en donde tus hermanos se congregan para que podamos estar escuchando la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo por el cuerpo de Cristo?
¿Sabes qué estamos haciendo? A veces, papitas, ¿para qué las quiero? Ay, ya se están congregando en un lugar bien incómodo, hay que subir escaleras, oh, ya está bien chiquito, hay una tortillería allá abajo, ya, y esto, no, ya mejor no voy. En serio, familia, y ya varios de ustedes lo saben, han habido personas que dijeron bye bye, ¿por qué? Porque el lugar no me convenció. Como si realmente estas 4 paredes fueran la iglesia, como si estas 4 paredes fueran el templo de nuestro Señor Jesucristo, el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos ese templo. Y nuestro Señor Jesucristo no estaba en lugares como estos, estaba ahí abajo de una higuera, ahí predicándoles. Y allá también llueve, allá también hay tempestades, allá también hay ciertas situaciones, pero ahí estaban día y noche. La iglesia primitiva dice que todos los días se reunían y los domingos se congregaban en el templo. O sea, no hay excusa ni pretexto. Pero la verdad es que les voy a decir algo, es que muchas veces nosotros no entendemos lo que es el sufrimiento que debe de tener la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesucristo ganó nuestra salvación? ¿En alegría? ¿En placer? ¿Cómo ganó la salvación nuestro Señor Jesús? En sufrimiento. Y la iglesia no quiere sufrir nada. Los discípulos no quisieron sufrir nada. Ni siquiera quisieron ver cómo estaban crucificando al Señor. El único evangelio que habla de que el apóstol Juan estuvo ahí presente, pues es el evangelio de Juan. Y claro, no quiero ser hereje. Así tuvo que haber sido, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Sin embargo, todos los demás, a correr se ha dicho. Ya por último, en Filipenses 2:4 dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿A quién se refería? Si está hablándole a los filipenses, a la iglesia. No se trata de que nosotros estemos viendo lo que a nosotros nos... No, a ver, esto me conviene, pero también le conviene a mi hermano, ¿verdad? Porque si no le conviene a mi hermano, entonces a mí tampoco me debe de convenir. Porque somos un cuerpo, somos la iglesia de Jesucristo. Lo que a mi hermanito le duele, lo que a mi hermanita le duele, también a mí me debe de doler. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado y es lo que les enseñaba a sus discípulos. Él claramente les decía a sus discípulos, para que la gente de allá afuera sepa que ustedes son mis discípulos, ustedes se tienen que amar. No tienen que estarse traicionando. Y menos traicionando a la iglesia de Jesús, menos traicionando a sus líderes que verdaderamente les están trayendo el mensaje de salvación. ¿Amén, familia? Pues ya por último vamos a la aplicación de nuestra predicación del día de hoy. Los discípulos prometieron fidelidad y terminaron huyendo. Cristo prometió restauración y cumplió su palabra, ¿verdad? Él siempre ha cumplido todo y lo seguirá haciendo. Nuestra esperanza no está en la fuerza de nuestra lealtad, sino en la fidelidad inquebrantable de Jesús. Porque también les voy a decir una cosa, familia. Todo esto nos ha llevado a reflexionar lo que a veces debemos de hacer y no hacemos. Lo que a veces no debemos de hacer y estamos haciendo. Pero te voy a decir algo, no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de aquel que es el único que puede intervenir para que tu vida y la mía sí puedan ser diferentes. Él es el único ser humano que ha pisado esta tierra que no ha sido traicionero. Entonces yo no puedo dejar de ser traicionero, pero sí puedo entregarle mi vida y esas traiciones a mi Señor Jesucristo, para que Él sea el que haga su vida a través de la mía y yo ya no vuelva a ser traicionero ni con Él ni con nadie. Y que todo lo que salga de mi boca sean palabras de bendición, que todo lo que salga de mi boca se cumpla con las acciones que yo lleve a cabo. ¿Por qué?
porque el poder de mi Señor Jesucristo es el que está en mí. Y el poder de mi Señor Jesucristo es el que me ayuda a cumplir todas las buenas obras y buenas acciones que Él ya había preparado de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Solamente en Cristo Jesús, familia. Entonces nuestra reflexión no debe de ser, yo tengo que ser más fuerte, más valiente. No, al contrario, yo debo de ser más débil a todas las tonterías que a mí me enseñaron a hacer en este mundo y entregarle completamente mi vida, mi voluntad, mi tiempo, mi agenda, entregársela al Rey de Reyes, Señor de Señores, para que Él sea el que administre mi corazón y que Él sea el que administre también todas mis acciones que yo pueda tener, familia. Amén. Pónganse de pie, por favor, para que oremos al Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias porque hoy nos has hablado claramente de una forma amorosa, Señor, pero también de una manera estricta, mi Dios, de una manera disciplinaria. Hoy estamos aquí delante de ti recibiendo tu mensaje con la intención, bendito Dios, de que nosotros podamos ser más dóciles a tu palabra, más obedientes, Señor, porque no se trata de lo que nuestras fuerzas puedan hacer, sino de lo que tu fuerza pueda hacer con nuestras vidas. No se trata de las armas que nosotros podamos tener para combatir en contra del enemigo y en contra de nuestra propia carne. Se trata de esa espada que tú ya nos has dado, la espada del Evangelio, la espada que es tu palabra. Esa palabra, Señor, que es cortante, que es como una espada de doble filo, que puede llegar, Señor, y cortar, romper todas las estructuras religiosas que nosotros pudiéramos tener, todas esas estructuras, Señor, de nuestra carne, para entregarte completamente nuestra voluntad, Señor. Solamente tú lo puedes hacer en nuestras vidas a través de tu precioso Espíritu Santo. Te pedimos que todo esto se pueda cumplir en nosotros, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
más fe.